Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Tú has estudiado, de acuerdo a tu libro Labor Omnia Vincit Chipilo, entre el fascismo transnacional y el Estado revolucionario, los años de 1907 a 1982. Cuéntanos cómo fueron esos años para la comunidad de Chipilo, que finalmente en México se terminaba una guerra interna y empezaba un periodo de aparente paz, pero en Italia también se empezaba a vivir un fascismo que se empezó a gestar a finales del siglo XIX, ¿no? ¿Y por qué nos dices el trabajo lo vence todo? Cuéntanos. Buenísimo, pues si les parece bien, empezamos por el principio. Claro. Empecemos por el principio. Y el contexto sería qué pasa con la colonia ya en estos años, ¿no? Finalmente logra empezar a prosperar. Este dato, pues a lo mejor para mucha gente acostumbrada a la vida urbana, pues no les genera como ninguna extrañeza que sea una colonia agrícola y que sea conocida por una actividad ganadera, pero en realidad son dos actividades económicas totalmente diferentes, que tienen sus dinámicas productivas, sus mercados diferenciados. Lo que pasó fue que las tierras a las que llegaron en la colonia Fernández Leal, que era la segunda mano, ¿no? El segundo al mando de Pacheco Villalobos en el Ministerio de Fomento, por eso en su honor le ponen ese nombre a la colonia aquí en el Valle de Cholula, era suelo tepetatoso. Es decir, lleno de piedras. Y duro. Y dura. Y entonces el suelo tepetatoso no es apto para el cultivo. Hasta la fecha, lo que se cultiva en los terrenos de Chipilo es en su mayoría alfalfa, materiales que se utilizan para alimentar fundamentalmente al ganado. Sí hay ahí milpas de maíz, etcétera, pero la mayoría es este tipo de producción. Lo que hicieron fue introducir ganado vacuno para, con el estiércol de la vaca, hacer más fértil el suelo, y finalmente lo lograron, ¿no? Como abonarlo, pues. Exacto, pero al final del día no les dio para dedicarse a lo que se pretendía que se dedicaran enteramente, que era la agricultura. Optaron finalmente por la ganadería, y de hecho en el periódico El Universal, el nacional, que es el que ya conocemos hasta la fecha, que funda Félix María Pallavicini, aparece una nota publicada de Chipilo participando a principios del siglo XX en una feria ganadera en la Ciudad de México. Entonces ya había una bonanza económica notable, ¿no? También para 1927 se introdujo la energía eléctrica a la colonia de la mano del italiano Attilio Spinelli, que fue lo que permitió empezar el proceso de mecanización con motores eléctricos de talleres, molinos, el sistema de riego y fábricas de productos lácteos y cárnicos. 11 años después, justamente mencionaba Guillermo Tonantzintla, la única forma que había de llegar a Atlisco, pasando por Chipilo, era el Camino Real. Exacto. Sí. Que es una extensión de lo que hasta la fecha sigue siendo el Camino Real a Cholula. A Cholula, claro. En ese momento era el único. Para 11 años después de que se introduce la energía eléctrica, es decir, para 1938, se pavimenta lo que es la carretera federal Puebla-Atlisco. Y esa ya se convierte en la principal arteria de comunicación que va a facilitar el comercio y las actividades económicas. Además de esto, por ejemplo, muy interesante, el archivo de Chipilo, que yo siempre lo menciono porque creo que es muy importante darle la cara a la gente que lo hace. Arturo Berra es el encargado de haber hecho el rescate de la memoria documental de Chipilo. Él es el que creó el archivo histórico y el que ahora fundó el museo comunitario con un equipo de trabajo muy fuerte, y creo que personas así como Urbano, como ustedes, que se dedican a rescatar la memoria, pues merecen su importante reconocimiento. Ojalá hiciéramos la mitad de ese trabajo, sí, pero bien, muchas gracias. Desde diferentes aristas, ¿no? Y en el archivo hay un contrato de 1939 entre el colombiano Ricardo Restrepo y la Sociedad de Chipileños Industriales Unidos para maquilar tacones de hule Ursus en Chipilo para una fábrica que estaba en la Ciudad de México y que era propiedad del polaco Aaron Moisés Galberg y del ruso Jacobo Krongold.
O sea, suelas de zapato. Sí, Sí. sí, ese contrato está ahí firmado, ¿no? Ok. Entonces, ya hay cierta bonanza económica. Para 1912 se vive ya el primer asalto revolucionario. Es decir, ya México está convulsionado por la guerra que estalló a partir del levantamiento maderista. Y claro, una comunidad que tiene un conocimiento público de que es un punto económicamente próspero, y además está el tema étnico, población blanca en circunvecinas poblaciones nahuas, pues también se vuelve un foco de atención. Y hasta cierto punto una comunidad cerrada, ¿no? Entre ellos se cuidan mucho. Pues digamos reservados. Reservados, ¿no? En realidad, y es justo lo que yo sostengo en el libro, el proceso más como de ser un poco cerrados es posterior al periodo fascista en Chipilo. Ok. En los archivos y en la tradición oral nos dan cuenta de que lo primero que aprendieron muchos de los colonos a hablar no fue el español, fue el náhuatl, porque eran las poblaciones que tenían inmediatamente y había que ponerse de acuerdo. Hubo bastantes matrimonios exógamos entre colonos y población mexicana. En realidad, donde empezó a disminuir eso y empezaron a aumentar más como el sentido de clausura cultural fue después del periodo fascista en Chipilo. Y pasa aquí que en el 1912, ¿no?, los asaltan, los chipileños piden al embajador italiano que se queja, el gobierno los arma, algunos hombres en Chipilo, pero en 1914 el gobierno federal ordena desarmar a todas las poblaciones. Okay. Y unos meses después de que a los chipileños les fueron retiradas las armas, viene el segundo asalto Pues, a la colonia. la plena revolución, ¿no? Claro. Y entonces ahí va a surgir uno de los que es el personaje protagónico de mi libro, Carlo Manstretta Magnani, que cuando llega a Veracruz le quitan la N y queda como Carlo Mastretta, ¿no? El patriarca del Y todavía hay muchas. Toda la descendencia de los Claro, Mastretta. nos suena Ángeles Mastretta, Sergio Mastretta, quienes yo agradezco infinitamente porque me permitieron consultar su archivo, entrevistar y así pude reconstruir la vida del abuelo. Para 1915 la embajada italiana decide nombrar un cónsul italiano en Puebla que ayude a la colonia de Chipilo, y así es como a Carlo Mastretta se le nombra cónsul. Y en 1917 tenemos el último gran asalto a la colonia. Además, acuérdense que pasamos como país por la epidemia de gripe española, que hoy sabemos fue la primera pandemia de influenza que volvimos a vivir en el 2009-2010, ¿no? Y finalmente, en esos años también la población, contequio diría de la población nativa, o sea, trabajo en especie, construyó su parroquia. Y entonces todo esto abonó a empezar a dar un sentido de comunidad. El fascismo vino a Chipilo por la vía de una nave que se llama la Nave Italia, por eso la que sería, que ahí sobre la entrada adoptó ese nombre. La Real Nave Italia fue la primera misión cultural y política de la Italia fascista a América Latina con objeto de propaganda. ¿Y se dividió la población? O sea, unos eran fascistas y otros no. Lo que pasó aquí fue que mientras que en Sudamérica, el Cono Sur particularmente, hubo colonias italianas urbanas, y entonces eso implica que había presencia obrera y por lo tanto sindicalistas, y por lo tanto sí se politizó. Okay. Porque donde había sindicalistas fascistas y antifascistas, comunistas. Pero Chipilo era una población rural. Entonces nunca se entendió al fascismo en clave ideológica, en clave de un estado dictatorial y policíaco que estaba en Europa aboliendo las libertades, restringiendo la pluralidad. Los chipileños nunca entendieron, nunca lo hicieron suyo. No, para los chipileños lo que implicaba el fascismo, lo veían distante además. Claro, el fascismo para ellos era, mira, me están dando una credencial que dice Partido Nacional Fascista, pero viene en la bandera italiana. O sea, significa que otra vez soy italiano. Finalmente el país que expulsó a mis papás se acuerda de mí. Entonces, el fascismo en Chipilo se vivió en clave cultural únicamente, como un revival identitario que permitió a la comunidad terminar de dar forma a su identidad. Tú decías muy bien, Italia se unificó en 1861. Los colonos llegaron en 1882. Eso no es ni una generación. Sociológicamente las generaciones se miden por 25 años. Y no te sentías italiano cuando te fuiste, ¿no? Claro que no. Porque además la zona del Véneto había estado desde 1815 en el Imperio Austriaco. Sí. Y además hasta la fecha Italia como España son mapas regionalistas.